La bienvenida a Federico Montero. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, recordemos que Fede es director del Observatorio del Sur Global y hace un ratito publicaron el informe de todo lo que sucedió, bueno, este fin de semana, que fueron muchas cosas, y también de lo que va a pasar toda esta semana. Y para comenzar con la noticia principal, Fede, y con lo que está en boca de todo el mundo, que son las elecciones en Estados Unidos. Muchos artistas están publicando y están haciendo campaña para que la gente se acerque a votar. Bueno, contanos cuáles son las últimas novedades con respecto a esto. Bueno, sí, se vive como la recta final, las últimas horas de campaña. Recordemos que, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina y en otros países, en Estados Unidos no existe la veda electoral, con lo cual se sigue haciendo campaña el Sí. mismo día de la votación. Se vota un martes, Ujú. el voto no es obligatorio, eso es bastante diferente porque, bueno, dificulta la presencia en la sala de votación de una gran mayoría, pero se viven con una enorme intensidad política estas últimas horas. La polarización social es muy grande en Estados Unidos, se ha transformado en un tema identitario entre las familias, entre los compañeros de trabajo, en la sociedad norteamericana respecto de el apoyo o no Sí. a Kamala Harris y a Donald Trump, con lo cual se va a vivir con una intensa dramaticidad. Como venimos conversando en el magazine Claro. sobre las elecciones norteamericanas, hay que Ujú. destacar que el sistema electoral norteamericano establece que el que gana no necesariamente es el que más votos saca, Sí. porque hay un voto indirecto por el cual lo que se elige son representantes de los estados Ujú. para lo que se llama colegio electoral, un sistema que tenía la Argentina también hasta antes de la reforma del 94. Esto significa que quizás algunos estados que tengan menor cantidad de población, pero que tienen Sí. proporcionalmente más representantes, pueden definir la elección. Se habla también de los llamados estados péndulos, ¿sí? En Estados Unidos se les llama swing states, porque son los estados en los cuales a lo largo de la historia no ha habido una consolidación de una tendencia política hacia uno u hacia otro partido. Ujú. Ya se sabe cuáles más o menos van a ser los estados donde va a triunfar los demócratas, ya se Claro. sabe más o menos cuáles son los estados donde van a triunfar los republicanos, pero hay aproximadamente 9 estados donde esa definición no es clara y que van a ser los que van a resultar eligiendo finalmente a quién va a ser el presidente. Y por eso la campaña se ha concentrado centralmente ahí. También decir y comentarles que en este último tramo final de la campaña se ha acentuado mucho la cuestión cultural, identitaria, Sí. en detrimento de la agenda económica, que se pensaba que iba a ser uno de los pivotes en realidad de la discusión electoral. Ahora está muy centrada en la cuestión identitaria, muy centrada en la cuestión de los derechos civiles, Ujú. muy centrada en la llamada batalla cultural, que también se plantea a flor de piel en Estados Unidos, y por eso es la enorme presencia que están teniendo artistas, Claro. como hemos decía, artistas populares, Ujú. en favor de uno u otro candidato. Mayormente hay un consenso dentro de los artistas populares en Estados Unidos en apoyar a Kamala Sí. Harris, que por ser la candidata del Partido Demócrata es portadora de una agenda, si se quiere, más progresista en materia de derechos civiles para la población norteamericana, más vinculada con las cuestiones de igualdad de género, Claro. más vinculada con las cuestiones de igualdad social, más vinculada con las cuestiones de la no discriminación en materia racial. Ahora, ¿qué ocurre? A esa agenda progresista que sostiene el Partido Demócrata y Kamala Harris, Ujú. se le opone que el Partido Demócrata son los que más sostienen hacia afuera de Estados Unidos la postura bélica, fundamentalmente en los dos conflictos, o los tres conflictos más importantes que hoy tiene Estados Unidos, que son el conflicto en Ucrania, donde Sí. Estados Unidos es el principal soporte de la alianza de la OTAN contra Rusia, en Gaza, Ujú. en donde Estados Unidos es el principal soporte de la avanzada israelí sobre los territorios palestinos y también en el Líbano, y en el mar de China, donde Estados Unidos es el principal soporte de las tensiones en el estrecho de Taiwán. Entonces, esta asociación de los demócratas con la agenda belicista exterior Sí. norteamericana le ha quitado también apoyo en un sector de la población joven que, si fuera por los derechos civiles, apoyaría a los demócratas, pero con esta agenda más vinculada con el imperialismo norteamericano, Claro. está retraída. Entonces,
ahí hay un poco la clave de la discusión, y la otra clave de la discusión es el fenómeno Donald Trump, que ha Sí, movilizado a su base electoral con un discurso muy identitario, con un discurso que pretende canalizar el malestar de una buena parte de la población norteamericana con lo que es el gobierno demócrata, y que ha sumado como novedad en esta última campaña presidencial el apoyo explícito de Elon Musk, el sí, dueño de no solamente de la red social X, sino de Tesla, de claro. SpaceX y de otras compañías. Y con toda Y la buena movida que parte, está haciendo en redes sociales, Fede, aparte. sí, le está dando una mano enorme, le está Sí, dando rosca, como sí, decimos sí, acá, en sí, redes sociales. Y no solamente eso, sino que está participando también en los actos de campaña. sí, Ese es el indicador de que hay todo un sector de los nuevos ricos en Estados Unidos, ricos, súper mega ricos, estamos hablando de aparte. multimillonarios, Millonario, sí, sí. asociados a las nuevas tecnologías, que están apoyando a Donald Trump. Y esto es Ujú, una novedad muy importante que diferencia incluso de lo que fueron anteriores campañas de Donald Trump, donde claro. estos mismos actores apoyaban a los demócratas. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Los escenarios son muy impredecibles. Lo Ujú, más probable es que los resultados empiecen a llegar a cuentagotas, porque tampoco existe en Estados Unidos, y esto es algo para revisar cuando se habla de la democracia en Estados Unidos sí. como un valor muy importante. Tampoco existe en Estados Unidos una institución que centralice los resultados electorales, como acá, Claro. por ejemplo, la Dirección Nacional Electoral, sino Ujú, que cada estado va a ir dando el resultado de su estado, y luego esos se tienen que ir sumando. Muy probablemente Donald Trump se proclame ganador ajá. y no reconozca el resultado en caso de Kamala Harris gane por poco, que eso es algo que ya aconteció. Así que hay que esperar, hay que tener mucha paciencia y saber que estos resultados no solo van a tardar en llegar, sino que va a tardar en terminar de decantar finalmente quién sea el ganador en Estados Unidos. Y vos mencionaste justamente los conflictos bélicos en los que Estados Unidos está involucrado, y tenemos que hablar sí o sí de lo que está sucediendo en el norte de Gaza. ¿Qué está sucediendo con este refuerzo de la hipótesis, ¿no?, de la ocupación del norte de Gaza por parte del ejército israelí, Fede? Sí, acá, bueno, después de ya habiendo transcurrido más de un año y un Sí, mes de lo que fue los hechos, el atentado de Hamas el 7 de octubre, no de este año, sino del año anterior, que le dio la oportunidad a Israel de avanzar como nunca antes había avanzado sobre territorio palestino, en particular sobre la franja de Gaza, ajá. llevando adelante una persecución sobre los activistas de Hamas que ha redundado en un verdadero genocidio con cifras estratosféricas de crisis humanitaria, de asesinato de civiles. Pero ahora la discusión es cómo continúa eso, porque para, entre comillas, estabilizar la situación desde la perspectiva de Israel, hace falta ocupar, digamos, hay algunos sectores que esbozan la posibilidad de ocupar directamente el territorio después de Ujú. lo que ha sido esta invasión, para asegurarse de que no se reactiven las células de Hamas, a pesar de el enorme daño que no solamente en materia humanitaria y de muerte de civiles, sino también en la propia infraestructura de esta fuerza política Hamas causó esta invasión. Lo cierto es que estamos hablando de una verdadera catástrofe en términos humanitarios. Sí. En ese sector de Gaza estamos hablando de 400.000 personas que están cercadas por el ejército israelí en condiciones de total destrucción de la infraestructura. Bueno, todos vimos las fotos que se pasan por la televisión y los videos Sí. respecto de las condiciones de vida de todas esas personas. Esa ocupación implicaría también la pregunta de qué hacer con todos esos civiles que viven en ese lugar. Desde el punto de vista de la ONU, esa propuesta es considerada un crimen de guerra por la Organización de Naciones Unidas, y el secretario general, Antonio Gutiérrez, pidió este miércoles pasado a la comunidad internacional que se mantenga firme para evitar que esa ocupación se transforme en una especie de limpieza étnica. Hay que ver qué capacidad de presión tienen Estados Unidos y las potencias occidentales Ujú. para evitar que Israel avance en ese sentido, pero la verdad es que la situación parece lejos de Sí. poderse resolver.
Y ahora, pues, si vamos viajando por el mundo, tenemos que volver a lo que es América y específicamente en Colombia, porque se estuvo llevando a cabo la COP16 y lamentablemente cierra sin acuerdos significativos para defender la biodiversidad, Fede, con toda parte, con todo lo que está pasando en todo el mundo con respecto a lo que es la naturaleza, la biodiversidad, el cambio climático y demás, no cierra con acuerdos significativos esta convención. Lamentablemente, bueno, la COP es una convención que sostiene a nivel internacional en relación a la cuestión se llama la Cumbre de la Biodiversidad, pero la Sí, agenda es mucho más amplia. Se reunió en estos días en Colombia y a pesar de las distintas argumentaciones y propuestas que hubo en relación a la necesidad de que los estados consensúen, los estados y las empresas también claro, sí, sí. consensúen políticas en relación a la necesidad de preservar la biodiversidad, lo cierto es que no se ha podido establecer acuerdos que permitan una hoja de ruta clara en relación a la cuestión. Había algunas metas que se habían creado en el último encuentro en Canadá, sin embargo, esas metas son difíciles de cumplir, están establecidas para el 2030 y el impacto que genera el modo de desarrollo económico sin Sí, considerar las consecuencias ambientales, lo vemos diariamente. sí, Estos días estuvimos viendo, por ejemplo, lo que es la tragedia de las inundaciones sí, en sí. Valencia, en España, con enorme pérdida, no solamente en materia económica, sino en No, materia de no. vidas humanas que todavía tienen que establecerse, porque recién Sí, ahora se están realizando los rescates. Bueno, ante este contraste enorme entre la pérdida de la biodiversidad y el impacto que tiene la crisis ecológica sobre buena parte de la sociedad, porque cuando hablamos de crisis ecológica hay que recordar que es una crisis socioambiental, donde claro. los sectores más empobrecidos de los países son los que más son afectados por la crisis ecológica. Esto no se trata simplemente de pingüinos empetrolados, sino que No. la gran mayoría de los sectores populares y los pobres del mundo viven en condiciones también ecológicas totalmente inhumanas y que para eso hace falta una discusión de fondo que acompañe una nueva matriz de crecimiento con parámetros ecológicos. Y para finalizar, Fede, y te agradecemos mucho por estos minutos, tenemos que seguir hablando de lo que pasó en Bolivia y en este caso específicamente de Evo Morales, que está realizando una huelga de hambre. ¿Qué está pasando? Aparte que veníamos hablando de lo que sucedió hace unos días justamente en Bolivia, bueno, para seguir ampliando sobre esto. Así es, bueno, es una escalada de tensión en el Sí, marco de el conflicto que existe dentro de Bolivia entre un sector del MAS, conducido por Evo Morales, que ha establecido una agenda de protestas y de lucha contra ujú, el gobierno de Luis Arce, que también sí, forma parte del proceso político boliviano, de hecho fue el candidato apoyado por Evo Morales para ser presidente, y en el marco de estas tensiones y reclamos de sectores fundamentalmente campesinos representados por Evo Morales, se ha dado una espiral de violencia que terminó, como charlábamos la vez pasada, con el intento de asesinato del claro. propio Evo Morales, a manos de lo que se entiende podría haber sido agentes de la policía boliviana, con lo cual ahí ya Evo Morales está acusando a que el gobierno está implicado en ese intento de asesinato. En ese contexto, la tensión continúa creciendo y Evo Morales ha establecido una huelga de hambre como una forma de protesta ante la situación y lo que está pidiendo concretamente es que se liberen las rutas en términos políticos para permitir la protesta de los campesinos y el esclarecimiento de lo que fue el atentado contra Evo Morales. Fede, clarísimo como siempre, muchas gracias. Ya la semana que viene vamos a saber qué está sucediendo, qué va a pasar en Estados Unidos, así que con esa noticia vamos a iniciar la semana que viene, veremos qué pasa. Muchas gracias otra vez, Fede, por siempre estar acá todas las semanas. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Nosotros continuamos